Buen día, son las 2 de la tarde y vamos a empezar en unos minutitos este breve webinario sobre estrategias de filtración en condensados, en planta de tratamiento de condensados. Voy a desactivar el video de mi imagen seguramente durante la presentación para que se vean más cómodas las filminas de la presentación. Vamos a cambiar la modalidad. Arrancamos 2 y 5. Bien, voy a arrancar con la presentación. Voy a desactivar el video para que sea más fácil hacer seguimiento de las filminas. Mi nombre es Mariano Greco, yo soy ingeniero industrial, trabajo en Pol desde 2017 y estoy en el mercado del oil and gas hace ya bastantes años. Vivo en La Plata y atiendo esencialmente todo lo que es la Patagonia Argentina y las grandes refinerías del área metropolitana, junto con Bahía Blanca y todo el resto del sur del país. Y también trabajo en conjunto con el resto del equipo de Argentina para atender Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia y Ecuador desde Argentina. Pol es parte de una corporación que se llama Danaher. Danaher es una empresa que tiene, la corporación que tiene más de 10.000 empleados, ha facturado 17 billones de dólares en el último periodo y en particular en Latinoamérica factura alrededor de 1 billón de dólares, donde tenemos más de 3.000 personas trabajando. Pol está dentro de lo que se denomina el sector de Life Sciences de Danaher y particularmente nuestra división industrial es la que contiene los segmentos de oil and gas y refinería que son los cuales están bajo mi responsabilidad.
Paul es una empresa de mucho tiempo atrás, fundada por David Paul, y participó en cosas tan grandes como el proyecto Manhattan y el alunizaje del hombre en la Luna, valga la redundancia. Es una empresa que tiene más de 10.000 patentes desde su creación. Trabajamos con materiales que van en los rangos de filtración desde los 3 milímetros más o menos hasta los 0,01 micrones, con filtros de superficie, de profundidad, plisados, sistemas complejos, filtros coalescentes líquido-líquido, metálicos, poliméricos, y ahora vamos a empezar a trabajar también con lo que se llama comúnmente como impresión 3D, que es Additive Manufacturing. Poseemos un servicio interesante que se llama de laboratorio SLS. El servicio lo que les brinda es poder acercar una pequeña plantita piloto, que les muestro, a sus instalaciones, donde podemos recolectar muestras de las corrientes líquidas o gaseosas y determinar la contaminación tanto de particulado como en el caso de corrientes líquidas de emulsiones también que puedan tener, para poder ver el grado de contaminación de las plantas. En esta foto pueden ver, por ejemplo, el líquido coalescido en una contactora de aminas a la derecha, y a la izquierda es el líquido o sea, cómo entra ese líquido a la contactora de aminas antes del filtro principal. Los módulos de capacitación que tratamos generalmente, hoy estamos en el número 6, que es estabilización de condensados. Ya hemos pasado por acid gas, por planta de aminas, y por T en deshidratación. Seguramente repetiremos este último en el corto plazo. Este módulo tiene que durar más o menos 30-40 minutos, dependiendo de las preguntas que se pueden hacer o no más adelante. Perfecto. Condensados. Vamos a entrar directamente a lo que nosotros llamamos. También se los conoce como LGN, Pentanomax. Son los líquidos del gas natural o condensados, que son los componentes más pesados que el metano y se los encuentra junto al gas natural. Son el etano, propano, normalbutano, isobutano y la llamada gasolina natural, que forman parte del gas natural en diversos yacimientos. Son todos hidrocarburos que tienen temperatura de ebullición alrededor de la gasolina. Estos componentes comparten propiedades parciales con el petróleo y con el gas natural, y tienen un mercado similar y también diferente al del petróleo y el gas. En los últimos años, la producción de shale gas generó que se depreciara el precio del gas, y entonces los condensados llevan a compensar un poco la ecuación económica de los yacimientos, ya que su valor se suele encontrar entre el del gas y el petróleo. Así que una buena economía de planta puede incluir la extracción y procesamiento de gas y también la venta de condensados. También hay una tendencia mundial a instalar plantas de pirólisis de etano para producir etileno petroquímico, y esto va a hacer que el precio del etano termine subiendo, mejorando también esta ecuación. El gas natural crudo puede venir de 3 tipos de pozos. Pozos de petróleo crudo, donde el gas natural que procede de estos pozos se denomina gas asociado. Este gas puede existir separado del crudo en la formación subterránea o puede estar disuelto en el crudo. El condensado de los pozos de petróleo se suele llamar condensado de explotación o lease condensate, porque se suele separar en la propia explotación del yacimiento, no en la planta. Pueden ir pozos de gas seco. Estos pozos producen solo gas natural y no contienen cantidades de crudo generalmente, por lo que también se los llama gas no asociado. Los condensados que se contienen acá son extraídos en las plantas de procesamiento de gas y se suele denominar condensados de planta. Y a su vez tenemos por último los pozos de condensado, donde se produce gas natural junto a cantidades importantes de hidrocarburos líquidos, como pasa en algunas de las regiones de Neuquén. Este gas se puede denominar también gas húmedo. A su vez los gases, los gases se pueden clasificar como pobres cuando su contenido de condensados es menor al 3%, y ricos cuando ese contenido es mayor. Acá podemos ver un diagrama simplificado de proceso de lo que es la estabilización de condensados. Todos los gases naturales tienen siempre alguna cantidad de líquidos. A veces se los puede recuperar económicamente y otras veces no. Algunas veces los líquidos deben ser retirados del gas para cumplir una especificación de transporte, por ejemplo con el poder calorífico. También el gas tiene que ser procesado para retirarle impurezas. No vamos a atender ese tema hoy. El objetivo de la estabilización es producir condensados de gas a especificaciones y presión de vapor requeridas, que en general van de los 10 a los 15 psi según el país,
y esto es importante, con valores de agua que no superen el 1% y sin agua libre, ese es un requisito. En este diagrama de proceso van a poder ver las instalaciones de tratamiento de condensados de una típica planta de tratamiento de gas, donde los condensados se reciben principalmente de la corriente que proviene del separador de entrada. En general, los hidrocarburos líquidos se reciben de los slug catchers, como se muestra acá, unidades de control de punto de rocío, knockout drum y filtros coalescentes. El líquido proveniente de las etapas de separación ingresa a un tanque de flasheo donde se separan algunas fracciones livianas y los líquidos salen para alimentar la torre estabilizadora por la parte superior de esta. Del lado derecho se puede ver la columna de estabilización, la que se encarga de separar los cortes ligeros de condensado mediante calentamiento, dejando el condensado en condición de estabilizado, de manera que pueda transportarse en forma segura, ya sea por ducto o por camión. Como podemos ver, el proceso incluye también calentar los líquidos para que se desprendan los hidrocarburos livianos por la parte superior y los pesados se van por el fondo calientes, que se deben enfriar más o menos a una temperatura de 30 grados centígrados para después poder ser transportados. Estos son los problemas que solemos encontrar en la planta de condensados. Tanto sobrecalentamiento, la pérdida de eficiencia de la torre, la corrosión, el taponamiento y los depósitos son generalmente producidos por contaminantes sólidos y principalmente por las sales disueltas en el agua libre. Si tomamos una correcta estrategia de filtración de dos etapas, una etapa de sólidos y una etapa de líquidos, podemos dar solución a estos problemas y permitir que la torre estabilizadora trabaje obviamente dentro de los parámetros de eficiencia y de diseño. En una primera etapa, como pueden ver acá en el gráfico que es una pequeña extracción, se debe utilizar un filtro de partículas que sea capaz de retener la contaminación sólida que circule por las corrientes líquidas. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que el líquido que se separa en las primeras etapas de la planta proviene de los slugs también y contiene un montón de cantidad de sólidos y muchas veces sin caracterizar, o sea, de tamaños variados. Si no se filtra, o sea, filtrar bien esta corriente te va a permitir que la segunda etapa de filtración, que es la del coalescente líquido-líquido, trabaje dentro de los parámetros y dure el tiempo que tiene que durar y no se tape prematuramente. Acá se recomienda que presten mucha atención al tipo de elemento filtrante en función de lo que se pueda caracterizar de los sólidos que tenemos en la corriente y también tener en cuenta el sistema de separación coalescente líquido-líquido aguas debajo de este filtro de partículas porque también tiene algunos requisitos de calidad de prefiltración. Obviamente, poder caracterizar y cuantificar debidamente los sólidos te va a permitir seleccionar el mejor medio filtrante y especialmente el tamaño del equipo que vamos a utilizar para que tengamos la menor cantidad de intervenciones de mantenimiento o recambio de cartuchos posible. La filtración de partículas es simplemente una acción de remover contaminantes de un fluido, sea líquido o gaseoso, mediante el uso de una barrera que es un medio poroso. Hay tres mecanismos por que los filtros realizan retención de contaminantes. Uno es la interrupción directa, que es esencialmente un tamizado que retiene las partículas, deja pasar, no deja pasar, choca contra el tamiz y ahí se queda. El impacto inercial, que como las partículas tienen movimiento, entonces tienen masa y velocidad, esta fuerza ayuda a que las partículas sean retenidas en las fibras de los filtros por absorción. Y en los gases se da también la intercepción difusional, que donde las moléculas de gas golpean a las gotas de los aerosoles o a las pequeñas partículas sólidas y les otorgan energía y esto hace que aumente la probabilidad de ser retenidas por impacto inercial en las fibras. Como por mi clasificación, los filtros se pueden entender como filtros de partículas de superficie y de profundidad. Los de superficie son los más básicos y son aquellos donde se puede ver una malla de papel, una toalla o a veces fibras sintéticas también, pero que están plisadas o arrugadas dentro de un canasto metálico o también apoyadas sobre un soporte metálico o plástico, o un resorte en algunos casos. También pueden estar ovillados. Los de profundidad son medios filtrantes de fibra de vidrio, de algodón o preferentemente de fibras sintéticas que pueden estar extrudados sobre un soporte o también por estar plisados sus capas alrededor de un núcleo que les da rigidez, como se ve aquí en la figura abajo. Los filtros de superficie son útiles cuando el particulado a retener es uniforme y la cantidad de sólidos presentes en la corriente no es muy significativa. En cambio, los de profundidad permiten tratar un rango mayor de tamaño de contaminantes, ya que a lo ancho de todo el medio filtrante se van alojando las distintas partículas de distintos tamaños. Esta diferencia nosotros la denominamos poro no uniforme o gradiente poral. Hay que entender que los filtros de profundidad no son solamente esos filtros extrudados
típicos que parecieran un telgopor, sino que también, como se puede ver a la derecha, un medio filtrante, o sea, una manta filtrante debidamente plegada o plisada, también puede ser un medio de profundidad muy efectivo, dado que la filtración se da en niveles de los micrones, se da en niveles microscópicos justamente. Entonces, en una malla capaz que tiene 1 milímetro de espesor, se pueden dar un montón de capas de filtración distintas. Acá pueden ver un corte de cómo están fabricados los medios de Paul de profundidad. Y se ve que el flujo va pasando por fibras de más gruesas a la derecha a más finas a la izquierda, permitiendo realizar varias etapas de filtración con un mismo cartucho, para aprovechar al máximo de esta forma el material filtrante. Abajo se puede ver el desarmado de un filtro, donde se nota que el medio filtrante se ensució en toda su superficie y no solamente en algunas partes, como pasa con algunos filtros de la competencia, que no tienen este arreglo especial que más adelante les vamos a comentar. Otra forma que tenemos para clasificar los filtros es dependiendo del tipo de poro que poseen. Acá podemos distinguir a los de poro fijo y los de poro no fijo. Los de poro no fijo son aquellos que son susceptibles de deformarse y también agrandarse el poro por el aumento de la presión en el fluido o mismo por la sobrecarga del filtro. Esto hace que la suciedad pase a través del elemento filtrante y se descarga aguas abajo. A su vez también facilitan las canalizaciones y terminan generando caminos preferenciales por donde el fluido pasa y evita el resto de elementos filtrantes. Se los suele denominar generalmente como filtros nominales. Un camino preferencial es un lugar donde el poro se dio por esta presión y a medida que sigue recibiendo presión se va agrandando más y genera un agujero microscópico, pero no deja de ser un agujero por donde pasa preferentemente el fluido porque tiene menor resistencia. Los filtros de poro fijo también soportan mayor diferencia de presión que los de poro no fijo y esto también permite que se alargue su vida útil. En una última clasificación también podemos identificar a los filtros, los tipos nominales y los absolutos. Los nominales son los que poseen una eficiencia de filtración del 90% más o menos, mientras que los absolutos elevan ese porcentaje por encima del 99%. Parece poco, pero este 10%, o inclusive cuando hablamos de absolutos hablamos del 99,9, 99,95, 99,98, esas pequeñas diferencias terminan siendo un montón de kilos de contaminación a lo largo del uso de la planta, a lo largo del mes o del año inclusive. Particularmente para los condensados, nosotros creemos que es importante tener en cuenta que pretendemos, como les decíamos antes, abrir las carcasas de los filtros lo menos posible. Entonces, es importante contar con un filtro que tenga alta capacidad de retención de sólidos y que a su vez aproveche al máximo toda la superficie filtrante, porque esto realmente va a hacer la diferencia. Para filtrar en líquidos, Paul posee esta unidad denominada High Flow, alto caudal, dentro de la cual tenemos un rango muy amplio de soluciones de filtración. Los filtros mecánicamente son de 6 pulgadas de diámetro externo y poseen longitudes que van desde los 20 hasta las 80 pulgadas de largo. En el segundo gráfico del medio se puede ver el diseño de arriba, este que corresponde a nuestro medio filtrante, que tiene un arreglo del medio patentado que se llama LOP, Laid Over Pleat, que permite aprovechar al máximo la superficie filtrante sin afectar la caída de presión del filtro. Y esto es algo único en el mercado, no lo tiene nadie. Nos permite colocar el mismo volumen de filtro de 6 pulgadas hasta un 30% más de material filtrante que nuestros competidores, haciendo que el filtro obviamente dure más tiempo sin tener que cambiarse. Ya entendimos la problemática de los contaminantes sólidos y, como les decía antes, como segunda medida de filtración se tiene que utilizar sistemas de coalescencia líquido-líquido que sean capaces de separar el agua salada de la corriente de hidrocarburos. El sistema coalescente se encarga de tratar esta emulsión en un proceso continuo, separando la fase acuosa del hidrocarburo, permitiendo también que el contaminante arrastre consigo impurezas sólidas de pequeño tamaño que no hayan sido retenidas por el filtro de partículas. Los sistemas de Paul no tienen consumo de electricidad, tienen una mínima supervisión que requieren más que nada ir tanteando el diferencial de presión y duran sin recambios internos entre 12 a 18 meses dependiendo de la calidad de la prefiltración y de la cantidad de contaminación que estemos recibiendo. Acá en la imagen a la izquierda pueden ver una foto de un depósito que se generó en un reboiler del sistema de estabilización por haber hecho una mala filtración de sales.
Como les comentamos, los condensados van a venir acompañados de agua con alto valor de salinidad. En algunos casos encontramos valores de hasta 200.000 partes por millón. Una forma de descartar esta salinidad es utilizando un sistema de separación coalescente líquido-líquido que se encarga de separar emulsiones en dos fases, entregando una corriente de condensados libre de contaminación salina, y nosotros garantizamos que va a tener valores como máximo de 15 partes por millón de agua libre en volumen. Con estos sistemas se pueden tratar valores de contaminación, esto es re importante, de hasta 10% del caudal total, o sea, de cada 1000 litros que entran, si vienen 100 de agua libre, el sistema los puede tratar. El coalescente líquido-líquido funciona con el mismo principio que un líquido-gas, por si alguno ya los conoce, solamente que aquí en vez de separar gotitas atomizadas, lo que hacemos es romper la emulsión en gotitas y hacerlas coalescer y separarlas. En este proceso es muy importante elegir correctamente el medio filtrante, porque esto realmente va a hacer la diferencia, ya que son los responsables de hacer la ruptura de las emulsiones y poder separar los fluidos. Pol utiliza medios poliméricos, que a diferencia de los que están fabricados con fibra de vidrio, estos no se ven afectados por los surfactantes. Los surfactantes que podemos encontrar acá pueden ser detergentes, inhibidores de corrosión o compuestos de azufre que ya vienen presentes en el hidrocarburo. Los surfactantes tienen afinidad con la fibra de vidrio y lo que termina haciendo es quitándole superficie al filtro y restándole capacidad de coalescencia. Los coalescentes POL pueden ser verticales o horizontales, dependiendo la distribución de la planta y la disponibilidad que haya de superficie. Particularmente la tecnología de POL puede tratar valores de tensión interfacial tan bajitos como 0,5 vinas por centímetro cuadrado y rangos de temperatura tan altos como 150 grados centígrados. Tratamos hidrocarburos disueltos en soluciones acuosas, como a la inversa, y también ambos fluidos con base acuosa. Hoy tenemos aproximadamente 8 tipos de tecnologías distintas, las que se pueden colocar dentro del mismo modelo de carcasa. Para la remoción de agua salada, nosotros estamos utilizando generalmente las tecnologías Aquacep EL o Aquacep XS, que básicamente son las mismas, cambian un poquito en algunas características, pero este sistema es realmente económico para tratar estas emulsiones. E inclusive puede llegar a tratar una cantidad de sólidos sin taparse, o sea, demandar una prefiltración menos exigente que otros sistemas de coalescencia. También está construido con material polimérico, como todos los productos de POL, que como les decía, que como no tiene fibra de vidrio, no, o sea, lo que tienen los productos de vidrio es que están sujetos a un proceso que se llama, a un fenómeno llamado disarming o desarmado, que lo que hace referencia justamente a la afinidad que tienen los componentes surfactantes que antes les decía con la fibra de vidrio, que se adhiere a la fibra de vidrio y evita que las gotas tomen contacto con la fibra que genera la coalescencia, reduciendo la eficiencia del medio filtrante. También estos cartuchos tienen una ventaja, que pueden lidiar con slags, y entonces realmente son ideales para tipo de aplicaciones donde capaz que varía el caudal de invierno a verano y no hace falta hacer cambios en el diseño del filtro, y puede venir, como te decía, si hay un slag en la entrada que no haya sido debidamente separado y el cartucho lo puede tratar sin mayores problemas. Acá podemos ver cómo se compone la tecnología de separación. Acá ven el corte de un cartucho del modelo Aquacep, donde se pueden ver las 5 partes que lo componen. El núcleo de soporte de acero inoxidable, algo muy básico. En sí, la parte 2 es el medio coalescente en sí mismo, donde se da la tecnología de separación. Una malla de soporte de acero inoxidable para evitar que ese medio se expanda. Después, una etapa 4, que es una etapa intermedia de clasificación de contaminantes, y una etapa 5, que es una etapa final de clasificación y separación. Como ven, el fluido entra de adentro hacia afuera, las fibras de la parte 2 lo hacen coalescer, y las divisiones 4 y 5 separan esas gotas coalescidas para que no vuelvan a reingresar a la corriente. Acá pueden tomar realmente una idea del desarrollo que tiene un cartucho de coalescencia, donde tenés prácticamente, o sea, 3 etapas de filtración dentro de un mismo cartuchito, como uno lo ve así en forma sencilla. Acá en esta filmina pueden ver un ejemplo de filtración de líquido-líquido en amina DEA al 25%. En el primer frasco se puede encontrar la amina sin filtrar. En el segundo frasco está la amina que pasó por un filtro de partículas de 10 micrones absolutos. Y en el tercer frasco van a ver la amina
que salió del coalescedor POL, en este caso un coalescedor de línea FACEP, porque la mina si no es agresiva con otros medios, donde se la puede observar que completamente transparente como tiene que estar. Aquí repasamos una correcta estrategia de filtración para proteger las instalaciones de estabilización de condensados. Vimos que con una adecuada filtración de sólidos y líquidos se puede remover toda la contaminación que va a recibir esta instalación y principalmente separar el agua salada que procesa la planta. La tecnología de separación líquido-líquido tiene muchas ventajas frente a otras tecnologías y podemos conversar mucho sobre esto, así que estoy disponible para ustedes para lo que necesiten. Aquí están mis datos de contacto y me quedo a disposición a ver si hay alguna pregunta en el chat. Tiene un pequeño delay todo, así que por eso se tardan en llegar las cosas. Bueno, nadie ha elevado alguna pregunta. Voy a poner a disposición de ustedes después esta grabación, como también la asistencia que les podemos dar tanto yo como otras personas en POL, que estamos siempre dispuestos a atender sus consultas. Bueno, espero les haya sido de utilidad y espero verlos en próximos seminarios. Muchas gracias.